1:27 de Génesis, vamos a leer. ¿Listos, mis amados hermanos? Dios les bendiga, iglesia. Abran sus Biblias, capítulo 1, y versículo 27 del libro de Génesis. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice esto: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Capítulo 3, versículo 7, tenemos ahora la creación del hombre, ahora la caída del hombre. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, capítulo 3 del libro de Génesis, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tenemos ahora la justificación del hombre por otro lado. Ahora leamos el capítulo 3, el versículo 20 y 21. Dice así: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, y por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. No se olviden de esto. Jehová hizo túnica de pieles y los vistió. Y Jehová dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. La semana tras anterior, hablamos acerca de esta serie conocida como el rastro de sangre que estamos nosotros ahora observando y mirando. Hoy por hoy, la cantidad de personas en el mundo están siempre intentando saber cuál es la religión verdadera o cuál es la iglesia verdadera o cuál es la fe verdadera. Si estamos nosotros siguiendo, creyendo lo que realmente debe ser o también estamos equivocados. Perdón. Ya que una iglesia, o ya que una religión, ya que una congregación, o ya que un pastor o un apóstol o profeta, que hay un montón en este momento, han dicho de que ellos tienen la verdad, los otros que también tienen la verdad, pero nosotros y todos los seres humanos estamos en esta interrogante. Bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Quiénes verdaderamente son aquellos que hablan la verdad? Y lo curioso de todo esto es que cada uno de aquellos que supuestamente hablan la verdad, o tienen la verdad, o son la iglesia verdadera, tienen en su mano y tienen como utilidad la misma Biblia que tú y yo tenemos. Y es bastante curioso que la Biblia que tú y yo tenemos, y con esa misma Biblia, con ese mismo libro de texto, el uno dice que está el otro equivocado y el otro dice que el uno está equivocado. Es como cosa curiosa, y siempre coloco este ejemplo en cuanto a las tablas de multiplicar. Ya sea en Ecuador o ya sea en Venezuela, ya sea en Colombia, ya sea en los Estados Unidos, ya sea en la China. Multiplicado 2 por 4 es igual a 8. No puede cambiar el resultado. Pero sucede que en el campo de la religión, en el campo de la teología, 2 por 4 en un lado es 8 y 2 por 4 en otro lado es 16. En otra parte es 12, en otra parte es así. La interpretación de esta escritura es extrañamente extraña. Cada cual saca su propia multiplicación basada en su propio criterio o teología que ha aprendido o ha heredado de sus antepasados. Y frente a eso hay una cantidad de seres humanos que no saben quién mismo tiene la verdad. Y yo sé que eso a ti te ha pasado. Eso te ha pasado a ti, me pasó a mí. Pero el uno dice esto, el otro lo otro, el otro lo otro, y todos hablan del mismo Dios. A la final hemos llegado a esta conclusión. Bueno, ¿sabes qué? No peleemos ni discutamos, porque a la hora de la verdad todos adoramos al mismo Dios. Todos adoramos al mismo Dios y todos hacemos lo mismo. A la final el católico adora al Dios que está arriba en los cielos, el evangélico también, el mormón también, el pentecostal unitario también, el trinitario también, el carismático también, el anglicano también, el metodista también, etcétera, 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 etcétera. Todos. El Hare Krishna también adora a una divinidad que está arriba en los cielos. El Dalai Lama también hace de la misma manera, y etcétera, y cada cual. Entonces llegamos a una conclusión: todos adoramos al mismo Dios. Cada cual lo adora a su manera. En otras palabras, cada cual saca la multiplicación a su manera, como quiere, con tal de que multiplique.
Si para unos 2 por 4 es 8, está bien. Y si para otros 2 por 4 es 16, también está bien. A la final es una multiplicación y tiene un resultado. Lo importante es el resultado. Y si para el otro le sale 16, pues está bueno. El otro dice 2 por 4 es 2. Entonces, pero también tiene un resultado. Y entonces el que dice 2 por 4 es 2, se armó su iglesia y dice, nosotros somos la iglesia con la teología de 2 por 4 es 2. Y el otro abre una iglesia y dice, nosotros somos la teología de 2 por 4 es 16, con las mismas tablas de multiplicar. El otro abre una iglesia y dice, nosotros tenemos la teología que 2 por 4 es 24. Y el otro dice, 2 por 4 es 7 y medio. El otro dice, para mí 2 por 4 es 8. Y todos dicen, ese está equivocado. Y así sucesivamente, con las mismas tablas de multiplicar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De las tablas o del que multiplica? Por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mi pueblo se destruye porque le falta conocimiento, porque cada cual se ha hecho físico matemático. Tomaron el álgebra de Baldor y empezaron a estudiarle. Al no entender dijeron, no, esto, Baldor está equivocado. Vamos a nosotros colocar nuestra propia matemática. Me encontré con un predicador y el predicador me dijo, pastor, ¿usted qué tanto sabe de Biblia? Le digo, pues poquito, no tanto. Dijo, ¿usted conoce la aritmética de la bíblica? Digo, no, porque en realidad no sabía qué es aritmética bíblica. ¿Usted conoce la geografía bíblica? Digo, no. ¿La matemática bíblica? No. ¿No conoce nada de eso? ¿La lingüística bíblica? No. No. Entonces usted dice, la Biblia es triangular, la Biblia es rectangular, la Biblia es... Me empezó a hablar un poco de cosas. Después dije, antes que me corrompa, mejor me voy a ir. Entonces cada cual tiene su metodología y su teología a su manera y a su antojo. Y aparece un iluminado más que otro iluminado. Entonces tú y yo como transeúnte y tú y yo como consumidor final estamos diciendo, bueno, ¿y ahora? ¿Me voy aquí o me voy a Tía? En Chuchufite inauguraron el Tía este día viernes. Y me placía ir a hacer el culto mejor en Tía. Porque había una cantidad de gente allí que estaban haciendo cola y unas colas inmensas para poder entrar al Tía. Entonces, y mañana aparece el aquí, el supermercado aquí, y todos dejan a Tía, se van a aquí, y ahora tienen un problema. ¿A dónde te vas? ¿Al aquí o al Tía? Entonces la madre y la hija salen a comprar. La mamá dice, me voy a aquí, y la hija dice, yo me voy al Tía. Es que en el Tía está más barato. ¿Sabes qué? Y con 1 centavo se van hasta allá. Gastan en taxi $1.25 hasta llegar allá. Es curioso todo eso. Entonces el consumismo ha traído ofertantes y oferentes de una manera increíble. Y ahora tenemos el mismo libro de texto, la misma escritura, pero con diferentes métodos y con diferentes teologías y multiplicaciones y entendimiento diferente. Con esta misma Biblia, el uno dice que la salvación se pierde, el otro dice que no, el uno dice que, bueno, una cantidad de cosas al respecto. Pero sobre todo en cuanto al tema de que quién tiene la verdad. Pero no hay ninguna iglesia que diga, nosotros predicamos mentira. No hay nadie. Frente a todo eso, es lo que no hay mayor evidencia tangible o visible que tomar la escritura y caminar desde el principio hasta el final. Hay un verso que tienes a su costado izquierdo ustedes, que dicen, hey, deténgase en el camino. Cuando sientan ustedes esa curiosidad, párense en el camino y pregunten por la senda antigua. ¿Y cuál es esa senda antigua? Y cuando encuentren en esa senda antigua, caminen por allí. Jeremías 6:16. Cuando encuentren esa senda antigua, entonces caminen por esa senda. Ahora la pregunta es esta, ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuál es esa senda antigua? Hoy por hoy se ha destapado como una olla de grillos la nueva religión, no nueva, sino la arcaica y la vieja religión del judaísmo. Y ellos se atribuyen que ellos son la religión antigua y que todos tienen que regresar al judaísmo o a ser hebraicos, a ser hebreos y a escudriñar en la historia de los hebreos y de los esto y lo otro. Escucha esto. No, cuando la escritura habla, Jeremías 6:16, que lo tienes en tu costado izquierdo, paraos en los caminos y preguntad
Averigua por la senda antigua, un camino antiguo. Ahí existe un camino antiguo, un camino viejo. Un camino que ya se ha remontado, quizás hasta se ha perdido la línea. ¿Por qué? Porque nadie quiere transitar por allí. Porque se hicieron caminos paralelos. Pregunta por la senda antigua y cuando encuentres esa senda antigua, por favor, camina por allí. Pero dice ahí mismo 6, 16, 17 del libro de Jeremías que dijeron ellos, no queremos andar por allí. ¿Por qué? Porque es muy pedregoso, porque es un camino bastante espinoso, porque es un camino difícil. Porque los caminos que tenemos hoy por hoy modernos, del posmodernismo cristiano evangélico, es mucho más fácil y mucho más chévere para poder caminar. Entonces, ¿cuál es ese camino antiguo? ¿Son las raíces hebreas? No, existe un rastro de sangre que Dios ha dejado como señal para que tú y yo sigamos y no nos vamos a perder. Y ese rastro de sangre va mostrando y va clamando y va diciendo, por aquí tienes que caminar. Para que tú y yo no estemos pensando o preguntando, ¿cuál es la iglesia verdadera? Tenemos un rastro, tenemos una línea que Dios ha trazado. Sigan esta línea y van a llegar a la eternidad. Pero hoy por hoy se han trazado líneas a nuestro costado y estamos confundidos y el mundo cristiano evangélico está confundido. ¿Sabes qué? Y la persona común y corriente dice, yo no sé ni en quién creer, porque todo mundo dice tener la razón. A la final mejor estoy en mi mundo y en mi mundo yo me quedo mejor aquí más tranquilo. Y por eso es que hoy ha pasado esto de que la mies es mucha y obreros no hay. Y obreros son poquitos. Pero no te das cuenta que es medio extraño, irónico todo esto, hasta contraproducente de que la palabra dice, la mies es mucha, pero obreros no hay, pero hoy tenemos más obreros que mies. Iglesias por todo lado y están iglesias por todas partes y están que buscan la mies y la mies no hay, obreros hay cualquier cantidad. En nuestro medio, en nuestro lago agrio, tenemos iglesias, cientos de iglesias en diferentes partes que están clamando a Dios que mande la mies. Y Dios dice, pero la mies es demasiado, obreros no hay. Y esto me ha llevado a pensar, qué raro, qué extraño. O es que la Biblia está equivocada o nosotros estamos equivocados. Un rastro de sangre. Vamos a ver la segunda parte. La primera parte ya miramos, le expliqué cómo es este tema de la sangre. Y ahora vamos nosotros a ver la aplicación de este tema de la sangre. Entonces, ¿qué ocurrió? Adán y Eva en el huerto pecaron. Dios hizo al ser humano perfecto, Adán perfecto y Eva perfecta, pero fue seducido por la serpiente, que es Satanás. Y transgredieron el mandamiento y cayeron en desobediencia y por lo tanto Dios los echó del huerto. Pero antes de echar del huerto ocurrió algo. Dice que cuando ellos comieron, principalmente cuando Adán comió, los ojos de los dos fueron abiertos. Y ocurrió y pasó nada más y nada menos esto, de que al ver que estaban desnudos, se fueron y se hicieron delantales y ropa, se construyeron ropa, se justificaron a su manera y a su antojo, de acuerdo a la escritura con hojas de higuera. Expliqué qué significa la higuera, qué significa esas hojas de higuera. Con la escritura nosotros logramos entender que la higuera es la religión. De acuerdo a la palabra del Señor, la semana anterior, en la primera clase, expliqué aquello. Entonces ellos se cubrieron de su propia religión, de su propio criterio y su propio pensamiento y su propia teología. Dios aparece y dice, ¿dónde estás, Adán? Estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. Ojo, escucha esto. Primer detalle, el detalle es que ellos se escondieron, pero ya estaban vestidos. Pero sin embargo, en su conciencia, adentro, ellos sabían que estaban ¿qué? Desnudos. Aunque ya estaban con ropa puesta, pero sin embargo ellos sabían que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque la justificación del ser humano, el vestido, significa justificación. Por más que el ser humano quiera justificarse, dice el ateo, no hay Dios, no creo en Dios, pero cuando está asustado dice, Dios mío. Entonces, aparece el eterno Dios y dice, ok, esa no es la manera de vestirse, muchachos. Yo voy a mostrarle aquí, voy a mostrarle esta. Yo voy a enseñarle a ustedes cómo es lo que Dios va a hacer. ¿Cómo es lo que yo voy a hacer con ustedes después de la caída? Ustedes encontraron allí una profecía, Génesis 3:15, antes de hacerle vestiduras. En Génesis 3:15 Dios dice, yo voy a hacer esto. De la descendencia de la mujer y de la descendencia de la serpiente voy a sacar dos linajes que van a pelear hasta el final de los tiempos. Y luego el eterno Dios dice que Él le construyó, hizo una nueva vestidura, túnica de pieles.
y no es de pieles humanas. Otros por ahí hay teólogos que dicen que es ahí donde colocó la piel, esta piel, que fue ahí donde dijo túnica de pieles, se refiere a esta piel, le colocó y le cubrió de piel para que el ser humano quede. Pero sin embargo, en la conciencia del ser humano, esta piel para nosotros no es vestidura, esta piel todavía continuamos desnudos. Entonces, ¿qué ocurrió? Dios hizo algo que va a determinar y dar testimonio en toda la historia de la humanidad, dar testimonio cuál es la línea a seguir o cuál es la muestra o cuál es la señal que todo ser humano el día de mañana tiene que seguir. Dios hace de pieles de animales, hubo el primer sacrificio dentro del huerto de Edén y el que sacrificó allí fue Dios mismo. Sacó las pieles de los animales, les construyó túnicas tanto al uno y al otro y dice la palabra, los echó del huerto ahora sí. ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? Al ver el estado del hombre caído y el intento del hombre por tratar de cubrir el error que cometieron, entonces Dios en su misericordia le dice a Adán y Eva, la justificación de ustedes, las vestiduras de ustedes que se esconden detrás de la religión, detrás de su propio pensamiento y de su propio criterio y de su propia manera de creer en Dios y adorar a Dios en su propia forma de quedar bien con Dios. Eso no funciona de esa manera. Ahora yo les voy a enseñar de qué forma, de qué manera ustedes tienen que acercarse a mí. Tiene que haber remisión de pecado a través del derramamiento de sangre. Y es la primera vez en la historia de la humanidad, el primer simbólico sacrificio y derramamiento de sangre de un animal para vestir, para cubrir la vergüenza de la desnudez de ambos. Es la primera vez que un animal inocente, completamente inocente, es llevado al sacrificio para que sus pieles sean quitados y su sangre sea derramada para cubrir. En otras palabras, para cubrir de justificación al ser humano en el futuro tiene que haber derramamiento de sangre. Por eso dice la palabra, dice que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué cosa? No hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Dios dentro del huerto de Edén colocó una línea de partida. Colocó, esta es la línea de partida. Lo pintó con sangre. Y dijo, la línea de llegada al final, la línea de llegada va a ser también con sangre. Por lo tanto, hermanos, escucha esto. En toda la historia de la Escritura vamos a encontrar nosotros una línea tan fina de sangre que viene marcando el rastro a seguir. Y tú y yo tenemos que seguir esa línea de sangre y pueden decir lo que digan el resto de las personas o de teólogos o de religiones, qué sé yo. Así digan, Dios me habló, Dios me dijo, yo escuché la voz de Dios. Digan lo que digan, no creáis. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado una huella para que todo ser humano pueda seguir esa huella y pueda estar en la verdadera religión, si se podría decir religión, en la verdadera relación, en la verdadera iglesia, en la verdadera forma de presentarse delante del Señor, en el verdadero evangelio. Entonces, el verdadero evangelio, la verdadera noticia está manchado con sangre. Hay una línea de sangre en todo el camino hasta el día final. Y vamos a ir caminando paso a paso. Entonces, del huerto de Edén, Dios les echa del huerto y ahora fuera del huerto se marca con sangre otra vez. Ve conmigo, capítulo 4, por favor. Versículo 8 del libro de Génesis, capítulo 4, verso 8. Ahí tenemos la historia de Caín y Abel. Caín y Abel, ustedes saben, presentan una ofrenda delante del eterno Dios. Abel lleva la mejor ofrenda. Ojo, ¿por qué razón Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín? Caín también llevó los frutos buenos de su huerto. Abel llevó lo mejor del fruto también de su rebaño. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Por qué razón Dios no aceptó la ofrenda de Caín y Dios acepta la ofrenda de Abel? Y ahí tenemos nosotros un pequeño detalle, una pequeña muestra. ¿Por qué? Sencillo, ¿sabes por qué? Porque Abel entendió que el rastro de sangre debe continuar. Él derramó sangre inocente y presentó delante del eterno Dios esa ofrenda que tenía precio de sangre. ¿Están conmigo? Precio de sangre. Ahora Caín presenta una ofrenda que no tiene precio de sangre. Hoy por hoy nosotros, aun cuando ofrendamos, cuando llega el momento de la ofrenda,
Existen dos clases de ofrenda. Una ofrenda que presenta un sacrificio para ti y la otra ofrenda que no significa sacrificio para ti. Ahí va 25 centavos, no es sacrificio. 50 centavos, ahí va. Aquí va mi dólar, sí. No hay sacrificio y ese tipo de ofrenda Dios no recibe. Ahora tú dices, pero Dios estaba recibiendo a la viuda que dio 2 centavos nada más y dice Dios, esta fue la que dio más. Pero es claro, la Biblia dice que la viuda dio de todo lo que tenía. Pastor, yo también doy de todo lo que tengo en el bolsillo izquierdo, pero ¿te das cuenta? Entonces existe una diferencia abismal. Entonces Dios recibe la ofrenda que trae como señal un sacrificio. La ofrenda de Abel la recibió porque había sacrificio. La ofrenda de Caín dijo, esa no voy a recibir. Entonces lee conmigo el versículo 8, por favor. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín dijo a su hermano y lo mató. Ahora lee conmigo el verso que a continuación sigue. Y dijo esto. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Verso 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? Presta atención a esta frase que es muy importante que tú guardes en tu corazón. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano habla. La voz de la sangre de tu hermano habla, clama, articula palabra, articula verbo, clama a mí desde la tierra. Clama a mí desde la tierra. Por tanto, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano, ¿qué cosa? De tu mano, ¿qué cosa? La sangre de tu hermano. Escucha, por primera vez en la escritura, encontramos la evidencia de una sangre que tiene vida aún después de haber muerto. La sangre de tu hermano articula verbo, articula palabra y clama desde la tierra por justicia. La sangre de Abel estaba clamando por justicia. El primer ser humano muerto, el primer asesinato en la historia de la humanidad. La primera sangre humana en Edén, dentro de Edén se derramó la primera vez la sangre de un animal inocente. Fuera del huerto de Edén, la primera vez se derrama la sangre de un ser humano justo. Por eso dice la escritura. Y quiero que ustedes lean conmigo para corroborar. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Hablando acerca de aquellos que odian y aborrecen a su hermano, dice la escritura que quien aborrece a su hermano es semejante a Caín. Que Caín aborreció a su hermano simplemente porque su hermano era mucho más temeroso que Dios que el otro. O sea, él era más puntual, era más temeroso, más respetuoso, y el otro le aborreció solamente por eso. En el contexto de eso que está enseñando, primera de Juan 3:12, nos enseña a nosotros que debemos nosotros amar a nuestros hermanos y no ser como Caín. No como Caín, que era del maligno. Este Caín era del maligno y mató a su hermano. Y ahí mismo hace una pregunta y también la respuesta. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las obras de Caín malas y las obras de su hermano eran justas. Entonces, por primera vez en la historia de la humanidad encontramos el primer asesinato frente a un derramamiento de sangre que ocurrió en el huerto de Edén. Ahora afuera hay un derramamiento de sangre. Tenemos ahora la misma línea de sangre dentro del huerto, ahora fuera del huerto. Es como que Dios hubiese dicho, ok, con sangre voy a pintar la redención. Y luego fuera del huerto, con sangre de un justo, voy a dejar esa flecha a seguir. Aquellos que hemos estado en ciudades que no conocemos y dicen, siga la flecha. Tú vas siguiendo la flecha, das curvas, das vueltas, sigue la flecha, hasta que llegas ¿a dónde? Al lugar del destino. Dios ha dejado una señalética para que nadie diga, yo tengo la verdad, que yo soñé, que yo tengo es la revelación más absoluta, que yo diga que Dios a mí me habla personalmente. No le creas, porque Dios ha dejado una señal para que todo ser humano común y corriente pueda mirar, observar y caminar en pos de ella.
Y llegaremos a la eternidad y llegaremos al verdadero evangelio y caminaremos en él. Hay una huella de sangre. Sigamos más adelante. Entonces, dice en la escritura que esa sangre clama. Esa sangre está que grita, esa sangre está que llama por justicia, está llamando por justicia, está clamando por justicia. Luego nosotros encontramos la semana anterior, nosotros leímos acerca de lo que Jesucristo le dijo a los fariseos. El libro de Lucas capítulo 11, versos 50 y 51 habla acerca de que Dios dijo: ustedes fariseos hipócritas, Jesucristo hablando a los fariseos, dijo: ustedes raza de víboras, ustedes que intentan ser mejores que los demás, pero ustedes son sepulcros blanqueados. En ese contexto Jesucristo habla y dice que Dios va a demandar la sangre. Desde la sangre de Abel, nota esto, hay una huella, desde la huella de sangre de Abel hasta la huella de sangre de Zacarías, que murió entre el altar y en el templo, os digo que será demandada de esta generación. Entonces Cristo Jesús da testimonio de una manera increíble, pero así tan clara. Dice: hey, existe una huella que viene, y esa huella que está viniendo, esa huella es la huella correcta de parte del Señor, el camino a seguir. Desde la sangre justa de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue muerto. Recuerda que Segunda de Crónicas 20 menciona acerca de este Zacarías. Y este Zacarías dice que fue muerto entre el templo y el altar. Y para nosotros Malaquías es el último libro, pero en la Biblia hebrea, en el original hebreo, Segunda de Crónicas es el último libro. Desde Abel hasta el último libro del Tanaj, desde allí hasta Zacarías, esa sangre derramada que ha venido derramándose en todo el camino, de esa sangre Dios va a demandar, porque ese es el camino correcto, es el camino verdadero, y ese camino tú y yo debemos seguir. Cristo dice: hasta aquí, hasta Zacarías, hasta aquí se trazó la primera jornada, la primera pavimentación. Y de aquí para acá vamos a hacer otra pavimentación que va a ir llevando como marca, ¿qué cosa? Sangre. La sangre. Ok, vamos a ir avanzando. Quiero que ustedes, ahora vamos a mirar nosotros la sangre en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. La sangre en el antiguo pacto, miramos nosotros en el antiguo y en el nuevo pacto, el rastro de sangre. Nosotros vamos a observar ahora el final. Voy a mostrarle el final para que usted tenga, de pronto alguien vino por primera vez y de pronto ya no vaya a volver acá, para que se lleve esto a casa. Lee conmigo Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Vamos a ir al último libro. En el Génesis empieza el rastro de sangre. Ahora vamos a mirar ese mismo rastro de sangre en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. Capítulo 6, verso 9 del libro de Apocalipsis. Vamos a observar algo, lo que dice allí. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas? ¿Qué cosa? Nuestra sangre de los que moran en la tierra. Hay una sangre de los mártires al final, en el libro de Apocalipsis, al final de todo esto, cuando todo haya terminado, dice esto: hay un rastro de sangre que viene desde Abel hasta Zacarías, y desde Cristo hasta el último de los cristianos que va a ser muerto por causa del evangelio. Hay un rastro de sangre. ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a vengar nuestra sangre que hemos dejado en la línea para que todos puedan proseguir y seguir? Entonces mira, misteriosamente o por casualidad, tenemos una huella en la escritura tan clara, tan definida, que nadie puede dudar de que estamos equivocados en qué camino estoy siguiendo. Existe una huella de sangre, un rastro de sangre que nos trae desde el huerto de Edén hasta el final de los tiempos, la misma huella que Dios ha aprobado tal cosa. Entonces, ahora quiero que ustedes observen, por favor, vamos a Génesis capítulo 9, versículo 4. Dios habla antes de la ley mismo, ¿sí? Antes de la ley, Dios hace un llamado de atención acerca de la sangre. Ahora entenderán por qué razón la sangre es tan importante para Dios. ¿Por qué la sangre es tan importante para Dios? Cuando Dios hace un pacto con Noé, después de haber terminado por el diluvio,
Dios envía una ley y dice: tengan cuidado ustedes con esto que les voy a determinar. Tengan mucho cuidado. Capítulo 9, versículo 4 dice esto: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Para Dios la sangre es súper que importante. ¿Por qué? Porque esa es la huella, es el rastro que todo ser humano debe tomarlo solamente en serio como para salvación, más no para otro tipo de cosas. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Por qué? Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y ahí tenemos acerca de la sangre. Dios hace una determinación. Antes que venga la ley, antes que sea entregado en el libro de Levítico la ley de Dios. Entonces, antes que la ley venga, Dios ya estableció y dijo: separo a la sangre, porque la sangre de todo ser, ya sea animal o ya sea humano, esa sangre mía es. Esto es de propiedad mía. Dios separa esto de aquí. Dice: todo ustedes pueden hacer, pero la sangre ustedes van a respetar. Por eso que es prohibido comer sangre. Tenemos en el libro de los Hechos, en el concilio de Jerusalén, que lo único que debían hacer los gentiles es que no coman más caldo de manguera, ni tampoco yaguar logro. No coman más esos chorizos y, ¿cómo se llama?, morcilla que está envuelto en sangre. Eso no vuelvan a comer más. Y si tú y yo hemos estado haciendo eso, basta ya, hasta ahora. Ya entendiste ahora, no va más. Porque la sangre, tú y yo, ni de animal, peor de seres humanos. En el tiempo de antes y hoy por hoy en la actualidad existen sacrificios humanos donde beben la sangre de niños inocentes. Hasta el día de hoy se practica eso. ¿Por qué razón? Satanás pide sangre también. Los satánicos quieren hacer pacto con el diablo, tienen que matar una gallina o matar un gato, qué sé yo, tiene que haber sangre. Satanás quiere igual sangre. ¿Por qué? Lo miraremos en el transcurso de todo este camino. Por lo tanto, Dios dejó claro al respecto de la sangre que nada ni nadie podrá derramar o utilizar, ya que este elemento contiene la vida de toda carne y será por señal para la vida eterna. Recordemos que la sangre es el conducto donde se asienta el alma de todo ser humano. Entonces, esta huella continúa a través de toda la escritura mediante los patriarcas, mediante la ley, mediante el sacerdocio y los sacrificios en favor del hombre. La sangre es la que intercede, la sangre es la que habla. La sangre es la que clama. Recuerda, la sangre de tu hermano desde la tierra está clamando para conmigo, pidiendo justicia. La sangre habla. Y dice el libro de Hebreos que la sangre de Jesucristo habla mucho mejor que la sangre de Abel. Lee conmigo, por favor, el libro de Hebreos. Lee conmigo el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 24. Entonces, en la sangre del antiguo pacto había el justo, el primer ser humano muerto, y esa sangre clamaba por justicia. Ahora quiero que lean conmigo en Hebreos, capítulo 12, versículo 24, dice lo siguiente: a Jesús el mediador del nuevo pacto, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla, articula verbo, articula palabra, que habla, que clama, que da testimonio mejor que la de Abel. ¿Te das cuenta? Tenemos entonces en un lado, en el antiguo pacto tenemos a la sangre de Abel que da testimonio de que la sangre es el rastro a seguir. Por otro lado, en el final de los tiempos tenemos a Jesucristo, que la sangre de Cristo también habla. Entonces, ¿cómo es esto, pastor? Escucha con atención ahora. Escucha, ¿qué es lo que hacía la sangre de Abel? Clamaba, ¿qué cosa? Pidiendo justicia. Y la sangre de Cristo, ¿qué es lo que clama? Dando justicia, respondiendo al clamor de la sangre de ese humano caído. La sangre de Abel clama por justicia, la sangre de Cristo dice justificado pues por la fe. Recuerda, eso dice Romanos 3:23. Por la propiciación de un solo justo y su sangre, por la sangre de Cristo nosotros somos justificados. Entonces la sangre de Cristo clama dando justicia a la sangre del ser humano Abel, que clama por justicia. No sé si me entendieron o les embolaté. ¿Están acá? La sangre de Abel clama por justicia y la sangre de Cristo dice: yo te doy justicia. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar.
Entonces tenemos allá la huella de sangre y tenemos la huella de sangre acá que dice y habla lo mismo, testifica lo mismo. Ahora, yo quiero que vayan conmigo como nuestro segundo encabezado. Quiero chequear con ustedes el rastro de sangre en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, o conocido como el primer matrimonio del eterno Dios con el pueblo de Israel, que fue hecho y firmado con sangre, también fue firmado con sangre. De esta manera da inicio a la historia de la redención de toda la humanidad por medio del derramamiento de sangre. Ustedes van a escuchar en esta serie hablar de la sangre, de la sangre, de la sangre, de la sangre, así que ustedes no se vayan a hacer tanta sangre. Vamos a mirar por qué razón todita la historia de la escritura está manchada de sangre. Dijo un ateo, si tomamos esta Biblia y le giramos y damos vueltas, sale sangre. Y le dijo al pastor, ¿por qué razón es tan sangrienta esta palabra del Señor? En cambio, la Biblia del satanismo, no le giras así, no hay ni una gota de sangre. Porque, bueno, el pastor no pudo responder, pero es tan sencillo. Todo el camino, desde el huerto hasta el final, está manchado de sangre. Y Dios ha dejado esa sangre como una huella a seguir para que todo ser humano alcancemos y lleguemos a la eternidad por el camino correcto. ¿Sí? Por el camino correcto. Aleluya. Génesis capítulo 17, verso 10. Le voy a llevar por algunos textos, me van a seguir, por favor. Génesis, el capítulo 10, el versículo, capítulo 17, verso 10. Dios hace un pacto con Abraham. Capítulo 17, versículo 10. Y Dios hace un pacto con Abraham y dice de la siguiente manera. Desde el verso 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es el pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Todo niño recién nacido a los 8 días tiene que ser llevado para ser circuncidado, y ese va a ser la señal. Escucha esto, señal entre mí y vosotros. Va a ser una señal, y esa señal ustedes tienen que seguir por el resto de sus vidas. ¿Y cuál es esa señal? En sí, la circuncisión. ¿Por qué razón ser circuncidados? Porque en la circuncisión existe derramamiento de sangre. Existe derramamiento de sangre. Al ser circuncidado, el niño, 8 días de nacido, él vierte sangre. Este será la señal del pacto. El derramamiento de sangre de cada varón por sus generaciones. Encontramos la primera parte donde Dios menciona y dice que quiere ver la presencia de sangre. Ahora quiero que leas vamos al segundo libro. Mira, yo puedo mostrarte en Génesis cualquier cantidad, pero vamos a ir libro por libro. Ahora vamos al libro de Éxodo. Voy a mostrarte una parte de Éxodo. Aquí tenemos la respuesta a lo que dice Génesis, Éxodo 4:26. Éxodo 4:26, encontramos nosotros a Moisés yendo a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y en el camino se acuerda que el ángel se le aparece y lo quiere matar. Lo quiere matar a Moisés, y la esposa Séfora, ella sale en la escena, aparece en la escena, y leamos lo que dice allí, 4:26, libro de Éxodo. Dice esto, desde el versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio, en otras palabras, lo circuncidó, el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies diciendo, presta atención, a la verdad tú me eres un esposo ¿de qué? De sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? ¿Están conmigo? A causa de la circuncisión. Entonces, la circuncisión es una señal entre Dios y el ser humano, entre el eterno Dios y Abraham, el pueblo santo elegido por Dios, Israel.
Dice, esta va a ser señal. ¿Cuál es la señal? El derramamiento de sangre por consecuencia de la circuncisión. Así que la circuncisión en sí no es la evidencia de este pacto, sino el derramamiento de sangre. Y aquí tenemos a Séfora diciendo, tú eres ahora mi esposo por esta evidencia de la circuncisión. Circuncidé a mi hijo, hubo derramamiento de sangre. Ahora el prepucio lanzó a los pies, a los pies del que demandaba. Y ahora ella menciona y dice, ahora tú eres mi esposo de sangre. Por causa de la circuncisión, eres mi esposo de sangre. A causa de la circuncisión. Entonces tenemos ahora que la circuncisión tiene que ver con el derramamiento de sangre. Vamos más adelante. Quiero que leas también Éxodo capítulo 7, verso 21. Ya Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y cuando hubo lo que hubo, pasó un detalle, una muestra, una señal de la libertad, de la liberación. Para ser libre de Egipto, el pueblo de Israel tuvo que haber, tanto en Egipto como en el pueblo de Israel, señales de sangre. Y tenemos ahí 7:21. Asimismo los peces que habían en el río murieron. Y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Antes de ser liberados de Egipto, Dios mandó una señal para la liberación. Señal de sangre. Lee conmigo Éxodo capítulo 12, versículo 7. Dios dijo, todo primogénito va a morir. Por lo tanto, ustedes van a hacer esto. Van a haber un derramamiento de sangre del cordero. El cordero pascual. Y esa sangre van a untar en las puertas como señal. Y cuando la muerte observe, el ángel de la muerte observe esa señal, va a pasar por alto tu casa y va a matar a los vecinos, pero en tu casa nadie va a morir. Asimismo, dice esto, y tomará de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas que lo han de comer. Aquí tenemos una huella. ¿Te das cuenta? Dios se preocupó por dejarnos una huella clara durante todo el peregrinaje en el camino hasta la eternidad. Una huella, una mancha de sangre a cada paso que el ser humano da, para que tú y yo no nos vayamos a perder. Cuando entendí esto mientras estudiaba la palabra, dije, wow, ¿para qué estar tratando de saber quién tiene la razón? Aquí está la clave. Mira esa huella, sigues esa huella, encuentras todo. Ahora, en el mismo libro de Éxodo 24:8. Entonces Moisés, ya en el desierto, Moisés tomó la sangre del sacrificio y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moisés, la sangre de sacrificio del cordero, de la becerra roja y de todo eso, Moisés tomaba y rociaba al pueblo. Presta atención. ¿Sabes lo que es rociar la sangre al pueblo para que el pueblo se manche de sangre? ¿Cómo era la vestidura de Aarón, del sumo sacerdote, de los sacerdotes? ¿De qué color era? Blanco. ¿Y sabes qué ocurría? Eran manchados con sangre. ¿Cómo se miraba ese sacerdote? Todo sanguinario. ¿Y sabes para qué? Para que en los ojos del pueblo nunca se olviden de que Dios ha dejado una línea a seguir, un rastro de sangre, para que entre ceja y ceja permanezca el color carmesí de la sangre. Será al final la evidencia más tangible en medio de una cantidad de apostasía que va a salir en los últimos tiempos. Los unos que tienen revelaciones extra bíblicas, los otros que dicen que tienen la razón, y los otros que hablan en lenguas, los otros que no hablan en lenguas, los unos que brincan y caen, los otros que ni brincan y no hacen nada, los unos que cantan, los que no cantan, y una cantidad de teologías y de religiones que se han abierto hoy por hoy, todos diciendo que tienen la verdad. Entonces, para que tú y yo no tengamos ese problema, Dios pintó de sangre un camino a seguir. ¿Sabes entonces cuál es lo que dice 6:16 del libro de Jeremías? Paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua, y cuando encuentres esa senda antigua, camina por allí. Y la gente dijo, no, por eso ahí no queremos caminar, porque hay mucha sangre. Entonces, ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuál es la mancha? ¿Cuál es la línea que el eterno Dios nos va dejando hasta este momento? ¿Sabes cuál es? El evangelio que lleva sangre y cruz.
Un evangelio sufrido, la teología de la cruz versus la teología de la gloria. Ustedes lo saben, lo compartía con ustedes. Se contrapone totalmente. Ahora, en la actualidad, ¿cuál teología es la que más se predica hoy por hoy? ¿El evangelio cómodo o el evangelio sufrido? Entonces, ¿por dónde está caminando hoy por hoy la iglesia? ¿O por dónde está caminando hoy por hoy el mundo religioso? Por un camino no correcto. Hay caminos que para el hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Existe una huella de sangre que Dios ha establecido. Ahora vamos al siguiente libro, Levítico, por favor. Te das cuenta que toma la sangre del sacrificio y rocía sobre todo el pueblo para que todo el pueblo se manche de sangre y todos, hombres grandes y chicos, mujeres y ancianas, puedan observarse manchadas de sangre y decir, wow, manchado de sangre en la ropa. Así de esa manera se presentaban delante de Dios. Levítico 4:34 de Levítico, por favor. Aquí tenemos a los sacerdotes haciendo esto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, estaban basadas en ese rastro de sangre. Levítico 8:30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Prácticamente Moisés los bañó a Aarón en su vestidura blanca y resplandeciente, le bañó de sangre. Oye, oficiar en el culto, en el tabernáculo manchado de sangre así, ¿para qué? Para que todos aquellos que observaban, miraban al sacerdote y al sumo sacerdote bañado de sangre, caminar por en medio del pueblo, en su mente quede grabado, este es el camino que deben seguir. Donde hay sangre, ahí debo caminar. Donde estamos bendecidos, prosperados y en victoria, cuidado. Pero donde existe dolor, lágrimas, sufrimiento, tribulación, ese es el camino a seguir. Quizás se te va a hacer un poco duro entender esto, pero a medida que vamos avanzando vas a darte cuenta. Ahora, Dios también dejó un detalle. El rastro de sangre bajo juicio. Para aquella persona que hace, Levítico 29, a los muchachos malcriados, aquellos hijos desobedientes e hijas desobedientes, hijas e hijos malcriados y desobedientes. Levítico 29, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo y su sangre será sobre él. La propia sangre quedará bajo su propio castigo. Nadie va a llevar la culpa de ese individuo. Esa sangre está bajo juicio. O sea, esa sangre queda bajo juicio. Levítico 20:11. Hay varios textos que yo les sugiero que nada más ustedes anoten porque el tiempo no nos va a alcanzar. Levítico 20:11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, la madrastra y el hijastro. Su sangre será sobre ellos. Cargará su propia culpa. Ezequiel 3:20. Vamos avanzando en el Antiguo Testamento. Ezequiel 3:20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Si tú ves a tu hermano que está equivocado y está haciéndolo algo equivocado y está en el error, y si tú no te acercas a advertirle a hacerlo y dejas que él muera así de esa manera, estás en un serio y grave problema tú. Primera de Corintios 11:27, la sangre bajo juicio. De manera que cualquiera que comiere este pan, hablando de la Santa Cena, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La Santa Cena, el cenar por cenar, reconociendo que tú estás de la manera como estás, tienes una huella de sangre sobre ti, pero para juicio, más no para hacer, no para vida, sino para juicio.
Y otro verso más, hay muchos versos, pero la sangre bajo juicio, Hebreos 10:29. Hablando acerca de aquellos que desobedecen de manera voluntaria, infringen en hacer lo incorrecto. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquel cristiano evangélico que conociendo a Dios y conociendo la palabra de manera voluntaria pisotea el testimonio de Jesucristo, dice la Escritura que aquel que hace eso definitivamente está fulminado. Y no hay peor cosa que eso. Ahora, rastro de sangre para remisión de pecados. El rastro de sangre para remisión de pecados. Números 19:4. Números 19:4. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Así de esa manera los pecados son limpiados y perdonados. Segunda de Crónicas 29:22. Estamos hablando del rastro de sangre para remisión de pecados. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Sangre por todo lado. Yo sé que ustedes han leído en la palabra y han observado sacrificios de sangre, tanta sangre. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia ha hecho todo esto para que tú y yo nunca nos olvidemos de ese camino antiguo. Nunca nos olvidemos de ese camino antiguo. Ahora, vamos a observar. Ahora miramos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Vamos a guardar silencio, por favor. Vamos como tercer encabezado. Vamos a mirar nosotros ahora el rastro de sangre en el tiempo de la profecía. No les he dado textos y textos y más textos porque existe cualquier cantidad de textos en cuanto a la referencia de los sacrificios. Y de hecho todo el libro de Levítico, el libro de Números, está lleno de sacrificios, cómo tienes que hacer, derramar la sangre de los 2 palominos, de las tórtolas, derramar la sangre de la vaca roja, derramar la sangre de esto. Y el color rojo en el tabernáculo estaba a la luz del día. El color azul, el color rojo, el carmesí estaba a la luz del día. ¿Para qué? Para que nadie se vaya a desenfocar y olvidarse de ese color rojo carmesí, porque ese es el camino correcto a seguir. Donde hay sacrificio existe la bondad de Dios. Vamos allí. Rastro de sangre en tiempo de los profetas y en tiempo de la profecía. Tenemos ahora nosotros a Isaías, el profeta Isaías. Ya miramos a los justos morir. Y Cristo dijo, desde la sangre del justo Abel hasta Zacarías ha habido una huella de sangre. Miremos a los profetas, cómo murieron. ¿Cuál fue la manera como ellos dejaron el rastro de sangre? Isaías era de Jerusalén y murió en los tiempos de Manasés. ¿Y cómo fue que murió Isaías? Dice la historia que Isaías fue aserrado en 2. En una sierra, con una motosierra, le partieron mitad y mitad. Al profeta Isaías, ¿cuánta sangre crees que se vertió? La tierra absorbió la sangre del profeta Isaías. El martirio de Isaías, también encontramos una descripción de la persecución y muerte del profeta. En este se nos dice, en la historia, se nos dice que irritó a Beliar, se irritó contra Isaías y ordenó que le aserraran y le partieran con una sierra de madera. Y mientras Isaías era aserrado, Valquira estaba acusándolo y todos los falsos profetas estaban riéndose y regocijándose a causa de Isaías. Y todo Valquira y Mequimbucos se burlaban de él. Estos profetas falsos se burlaban de Isaías diciendo, este dice que es el profeta de Dios y está pobre, no tiene ni dónde comer, mira, está en la indigencia. Y mira, ¿dónde está tu Dios que dice que te viene a defender y vas a morir aserrado? Nosotros en cambio somos profetas de Dios. Nosotros hablamos con Él de manera directa y mira, vivimos bien. ¿Cuál es la teología hoy por hoy? Dice que el que sufre es porque está, ¿qué cosa?
atacado por el diablo y ese es el diablo le tiene abrazado. Pero el que está lleno de vida, prosperado y en victoria, todo bien, todo en orden, una iglesia próspera, una iglesia llena de dinero por todo lado, el pastor anda full, bien organizado. ¿Sabes qué? Es una iglesia bendecida y Dios está allí. ¿Te das cuenta que es todo al contrario? Pero mira, Mequembucos y Valquira, que eran profetas falsos, se hacían pasar por profetas del Eterno, se burlaban y cuando dijeron, oye, maldice a tu Dios, hombre, retráctate de lo que dices, Isaías dice, no, yo conozco y yo entiendo que el rastro de sangre que el Eterno Dios dio en Edén y luego el rastro de sangre que viene durante todos los sacrificios, ese es el camino correcto. Y si es que ese rastro de sangre por allí tengo que pasar y tengo que ser aserrado en dos, que yo también deje una huella a seguir para los que me van a seguir después a futuro. Y fue aserrado, se burlaron de él. Entonces, dijo también eso de Isaías, hablando de Isaías, de Valquira y Mequembucos, ellos hablaban y decían, ustedes mintieron cuando dijeron que el camino de Manasés eran malos, pero no, el camino de Manasés es bueno. Y Manasés en la escritura encontramos que fue uno de los perversos. Isaías les llamaba la atención, pero sin embargo ellos, recuerda que los falsos profetas siempre hablaban cosas bonitas y buenas, pero el profeta verdadero hablaba cosas que le dolía y le irritaba a los reyes y por esa razón le mataba. Hoy por hoy el evangelio que es irritable, nadie quiere escuchar. Y yo agradezco a Dios porque tengo una iglesia aquí que aunque el evangelio es confrontativo, es irritable. Y cuando sales de la congregación, no sales de aquí diciendo, hoy salgo bendecido, prosperado y en victoria. ¿Sabes cómo sales de acá? Miserable, pobre y desnudo. Sales de aquí reconociendo, no, yo soy un asco de ser humano, Señor, pero tu gracia me sostiene, Padre. Ahora te amo mucho más que la semana anterior. Porque la palabra del Señor es así. La escritura hace que nosotros cambiemos de otra manera. Aleluya. Entonces, estos profetas falsos, Valquira y Mequembucos, ellos decían, retráctate de lo que habías dicho. El mensaje que has predicado está muy fuerte, retráctate. Habla mejor suavemente porque estás causando daño a la iglesia. No hables. No está bien que prediques de esta manera, bájale un poco el tono, porque de lo contrario se te van toditos los que diezman. A los que duermen en la iglesia no les llame la atención porque se van a resentir y luego se van a ir y pierdes gente que vengan a hacer bulto aunque sea. ¿Te das cuenta? El evangelio debe ser confrontativo. Tenemos allí a todos los profetas, Isaías. Y la historia de Isaías puedo contarte, pero con detalles y con paso y con calma. Pero nosotros encontramos acá algo muy interesante. Encontramos algo muy interesante ¿de qué? De que todos aquellos que trajeron el verdadero rastro, el verdadero camino, tuvieron que pintarlo con sangre. Los que trajeron el verdadero camino, escucha, el verdadero evangelio, la verdadera voz de Dios, el verdadero camino de Dios viene pintado de color carmesí, viene pintado de color rojo carmesí, y ese rojo carmesí viene pintado con la sangre de los profetas, con la sangre de aquellos que nos antecedieron. Primero en la ley nos antecedieron el cordero, la vaca roja, el becerro, las tórtolas y todo eso de sangre. Y por otro lado, Satanás también al mundo pagano sacrificios de sangre humana. Pero en la historia de la escritura no encontramos sacrificio de sangre humana. Dios no ha demandado sacrificio de sangre humana. En la historia del Antiguo Testamento Dios no. En el Nuevo Testamento simplemente nosotros seguimos en ese camino y al seguir en ese camino nosotros nos pintamos de sangre también. Hay una huella de sangre a seguir, hay una sangre que clama, hay una sangre que grita, hay una sangre que dice, hay una sangre que se esparce por todas partes, hay una sangre que está llamando, nos está llamando a nosotros a tomar y regresar al camino antiguo.
El camino antiguo no se trata de las raíces hebreas. El camino antiguo no se trata del judaísmo que hoy por hoy se está gritando a voz en cuello que ellos son los que tienen el camino correcto a seguir. No. Hay un camino mucho más antiguo que el judaísmo. Hay un camino mucho más antiguo que las raíces hebreas. Hay un camino mucho más antiguo que Israel. Recuerda que Israel nada más, la nación de Israel, el pueblo de Israel nada más tiene 4.500 años hasta la actualidad de haberse constituido como nación y como pueblo de Israel. Como 4.500 años más o menos tiene de haber constituido. Pero antes de eso, ¿qué pasó? Antes de eso, ¿cuál es el camino antiguo? ¿Ese es el camino antiguo? No, existe un camino mucho más antiguo. ¿Cuál camino? El que Dios trazó en el huerto de Edén. Dios dijo, ok, muchachos, ustedes han fracasado y se han vestido de su propia religión y de su propio pensamiento y de su propio criterio. Ustedes quieren agradarme a mí haciéndose de hojas de higuera. Expliqué las hojas de higuera que son. Es las acciones de la religión sin fruto. Recuerda que Jesucristo maldijo a la higuera y dijo a la higuera que nunca más de ella pueda comer fruto. ¿Estaba maldiciendo qué? Maldiciendo a la religión judaica de la época. Recuerda que él vino a buscar fruto y no encontró. Evidencia de eso, entró al templo y en el templo, ¿qué fue lo que encontró? Mercadeo. La teología de la prosperidad estaba dentro del templo, pero que a millares surgir. La teología de la prosperidad, la teología del reino ahora, la teología del dominionismo, la teología de la confesión positiva, de la fe objetiva y etcétera, etcétera. Estaba que vendían dentro del templo. Y Jesucristo llega como la Torá caminante, como el verbo de Dios. Entra la palabra de Dios mismo al templo y observa y él menciona esas palabras. Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros les convertiste en cueva de ladrones. Se dedicaron a hacer dinero a nombre de Dios. El templo se convirtió en mercado. Trajeron a ti, aquí, a Supermaxi, Megamaxi, a todos aquí a este lugar. Y empezaron a ofertar con escobas ungidas, con chicle ungido, agua del río del Jordán, astilla de la cruz de Cristo, mantos sagrados. Tenemos una loca esquizofrénica llamada Ana Méndez, que vende bufandas con la unción del Espíritu Santo. Cuadros santificados que te traen la unción a tu hogar, ventas en línea, aceites ungidos, muelas ungidas para masticar con poder. Una cantidad de tonterías hoy por hoy. ¿Acaso no te das cuenta que esto es casa de oración? Ya no es casa de oración, sino ahora se ha convertido en cueva de ladrones. Televisión de enlace. ¿De qué manera mencionan allí? Pacta con Dios, trae tu diezmo, trae tu ofrenda a cambio de que Dios te va a dar esto. Dios es un Dios chulquero ahora, hoy por hoy en la teología moderna. ¿Y sabes qué? Y la palabra de Dios dice, hey, regresen a la senda antigua. Y ahí se aprovecharon ahora el falso Estado de Israel, que hoy conocemos como la nación de Israel, a quienes todas las iglesias en el mundo, no todas, pero sí existen unas excepciones de iglesias y pastores que han entendido, han comprendido la palabra de Dios en su contexto. Se dan cuenta que ese Estado de Israel, nacido 14 de mayo de 1948, es la estafa más grande espiritual para el mundo cristiano. No es el pueblo de Israel ese que se encuentra allí, porque la nación de Israel no nació el 14 de mayo, sino nació el 14 de Aviv. ¿Y nació, sabes dónde? En el desierto, en las faldas del monte Sinaí. Ahí nació. Ahí fue que nació y dijo, yo ahora seré para ustedes vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo, los aparto de todos. Aquí están los preceptos, aquí están las leyes, el acta constitutiva de esta nación. Ustedes tienen preceptos y leyes cual nadie tiene. Pero ahora tenemos a esa nación de Israel allá, los grandes usurpadores haciéndose pasar por el pueblo de Dios. En esas, ahora 30 de junio, hoy día es 30 de junio, ¿cierto? O primero, entonces fue ayer. Fue la marcha gay más poderosa de todo el planeta Tierra. ¿Dónde? En Tel Aviv, la capital de Israel, la nación santa, de que muchos cristianitos que no entienden todavía, siguen todavía orando por esa nación de Israel. Siguen clamando por una nación perversa, una nación, ¿y sabes cuál es esa nación? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 lo identifica. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 también lo identifica.
aquellos que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son nada más y nada menos que la sinagoga de Satanás. Ellos son los que están allá en la nación de Israel, que entre comillas nació 14 de mayo de 1948. Cuando estudiamos en el contexto de la historia, nos damos cuenta, pero mientras solamente escuchamos lo que los demás dicen, entonces terminamos orando y bendiciendo a esa nación de Israel y haciendo, mira, aquí en Ecuador, en este 14 de mayo de 1948, ¿sabes qué ocurrió? Se reunieron todas las iglesias evangélicas e hicieron una fiesta gigante, entre comillas, supuestamente diciendo y alabando a Dios, porque Dios ha permitido que cumpla 70 años la nación de Israel. Iglesias evangélicas. Oye, como cosa curiosa, la iglesia evangélica que amamos a Jesucristo nuestro Señor, estamos nosotros unidos andando con aquellos que aborrecen a Cristo Jesús y que dicen que Jesucristo nuestro Señor es hijo de un soldado romano, que fue marido de María y amante de esto, después hijo de una prostituta, y que Jesucristo, el Cristo de nosotros los cristianos, es un impostor y que ellos aborrecen y odian a Cristo con todas sus fuerzas, pero sin embargo la iglesia que ama a Cristo, imagínate, dice la palabra, no pueden andar dos juntos si no estuvieran ¿cómo? De acuerdo. No hila en la cabeza de alguien que va entendiendo la palabra, no hila, algo no anda bien. Otro de los detalles también, hablando de esto, Dios entregó, escucha, una línea de sangre a seguir. Una línea de sangre. Al pueblo de Israel dijo, esta va marcado de línea de sangre. Y la nación de Israel hasta el día de hoy. ¿Ellos qué hacen? ¿Qué han ocurrido? ¿Qué hacen hoy por hoy? Y de esto puedo enseñarte bastante. Mira, algunos de los que vinieron al ayuno, yo les expliqué al ayuno. En el ayuno les expliqué el de la semana anterior. Y a propósito de ayuno, tenemos ayuno en este domingo, en este sábado que viene. Esta vez enseñaré la segunda parte de todo esto. ¿Sí? Les enseñé con claridad. Entonces, mi hermano, Dios ha dejado un rastro de sangre a seguir. Ese rastro de sangre es inconfundible. Ese rastro de sangre no podemos obviar. Regresa a la senda antigua. No es la nación de Israel. No, señores. Regresemos al origen donde ocurrió todo. Y Dios dejó una huella, un rastro de sangre a seguir. Y seguimos por ahí, estamos en la religión, si quieren llamarlo religión verdadera, o quieren llamar evangelio verdadero. Recuerda la palabra del Señor, dijo el apóstol Pablo, yo cuando vine a vosotros, yo no les hablé palabras mías o vanas palabrerías. Yo vine a ustedes a predicarle, a compartir el evangelio, presentar al evangelio, al Cristo y a este, ¿qué cosa? Crucificado. Yo vine a presentarle a una cruz que derramaba sangre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Por esa razón, capítulo 1 del libro de Corintios, versículo 14, 15, 16, 17, 18 y 19 menciona esto. Dice que esto que estoy hablando en este momento, para ustedes le estoy hablando, dice que esto para los judíos, esto es ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Para los judíos qué es? Tropezadero. Los judíos esto es tropezadero, se tropiezan, ¿cómo va a ser posible? Y para los sabios de este tiempo, los entendidos y todos los sabios, científicos y todo, para ellos, ¿qué cosa es esto? Locura, hacerse matar por una fe de alguien que ni siquiera lo vio, esto es locura. Pero existe un tercer camino, pero para aquellos que conocemos, ¿qué cosa? Este rastro de sangre, para nosotros es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Sea bendito el nombre de nuestro Padre Celestial. Quiero mostrarte las muertes de todos los profetas, pero como tenemos Santa Cena ahora, déjame explicarte un poco más de esto para que usted tenga con claridad. Ahora, debemos tener con claridad que no está la verdad. Escucha, la verdad no está en una iglesia. La verdad no está en un pastor. La verdad, el verdadero camino, la verdadera huella a seguir, no está el ejemplo de Julano, de Mengano, no. Dios dejó establecido. Y si tú y yo seguimos esa línea fina pero poderosa muestra de sangre, el sufrimiento de sangre. Hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos nada más como conocimiento.
Esto es lo que la iglesia necesita como conocimiento, nada más esto. Esta huella a seguir. Y seguimos esta huella, que es la sangre, el sufrimiento, la tribulación. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo siempre lo ha mencionado. Dice, yo no me gozo en las cosas buenas, yo me gozo y disfruto ¿en qué? En las tribulaciones. ¿Por qué? Porque las tribulaciones en mí produce un eterno peso de gloria, produce en mí esperanza y la esperanza no avergüenza. Por esa razón, dijo él, ustedes gócesen en las debilidades. Por eso cuando ustedes estén perseguidos, ustedes digan, chévere, nos están persiguiendo. Este es la señal del rastro que estoy siguiendo. Jesucristo dijo, ustedes cuando estén en la huella a seguir, seguro a ustedes el mundo les va a, ¿qué cosa? Aplaudir. Seguro el mundo les va a aplaudir porque ustedes están siguiendo la huella correcta. Esa va a ser la evidencia. No, ¿sabes qué dijo? Cuando el mundo les aborrezca, ustedes siéntanse seguros que están en el rastro de sangre. Ustedes están en ese rastro de sangre. Ustedes siéntanse completamente seguros si el mundo les aborrece. Pero si el mundo les aclama, les ama a ustedes, entonces ustedes se han apartado del camino. Si ustedes escuchan un evangelio suave, un evangelio light, un evangelio diluido, un evangelio si es así, si es verdad, pero también nosotros tenemos que pensar de esta manera. Ese es un evangelio que no tiene mancha de sangre. No hay sacrificio. No hay sacrificio. Un evangelio, el evangelio verdadero es un evangelio que está trazado con una línea a seguir y eso cuesta, eso tiene dolor, eso tiene aflicción. Y Cristo dijo antes de irse para el cielo, dijo esas palabras, ustedes en el mundo, garantizado y por firmado que van a tener ustedes en el mundo, ¿qué cosa? Aflicción, tribulación, van a ser perseguidos, van a ser muertos. Van a ser muertos a espada, van a ser muertos. Ahora quiero que lean un verso que leímos la semana anterior, al inicio de esta serie. Yo leí Hebreos capítulo 11, versículo 35. Lean este verso que quiero explicar un poco para luego entrar a la ceremonia de la Santa Cena. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, hablando acerca de los que murieron allí, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36. Otros experimentaron ¿qué cosa? Vituperios, otros azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa esto? Que Dios permitió e hizo que aquellos que nos antecedieron todo esto hayan pasado. ¿Con qué objetivo? Para que ellos nos dejen a nosotros una huella de sangre. Y ahora nosotros, para los que vienen, ¿cuál huella vamos a dejar? Bendecido, prosperado y en victoria. Esos pobres se van a ir por otro lado. Dice que aquellos que por la fe se mantuvieron, ellos se mantuvieron firmes y fueron aserrados, muertos, torturados, flagelados, cortados, ahorcados. Su sangre fue derramada. Todos los apóstoles murieron, derramaron su sangre. La iglesia temprana derramó su sangre. Los padres de la reforma derramaron su sangre. Y tú y yo no queremos derramar nada. Ni sudamos siquiera. Hermanos, los que quieran ir a Xuxofindi, por favor vayan. No, yo no voy a ir. ¿Te das cuenta? Ni siquiera sudamos, peor sangre. Tenemos un evangelio completamente perdido. Y hay una voz clamando y dice, por eso es que Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente, Cristo Jesús dice, está a la puerta golpeando y llamando que la iglesia, no el ser humano, sino que la iglesia abra las puertas de la iglesia para que Cristo entre, porque hace mucho tiempo Cristo ha sido sacado fuera de la congregación. ¿Y sabes qué significa Cristo en la congregación? La palabra, que es el verbo de Dios dentro de la iglesia. Ya no hay palabra. Ahora tenemos adelante en los púlpitos personas que son motivadores empresariales,
Más parece un culto, no a un culto de verdad, donde adoramos y glorificamos y escuchamos el consejo del Eterno, sino más parece un culto, una convención de motivación de OmniLife o For Life o Café Gano, este tipo de cosas. La iglesia sale, oye, qué palabra que dio ese pastor hoy día, salgo, pero lleno de vida, hermano. ¿Cómo te fue en el culto? Buenísimo estuvo, hermano. Y recién me entero de que yo he sido muy importante para Dios y que tiene un plan para mí. Y hoy día hice un pacto y Dios me habló y me dijo, así vino el profeta y me profetizó. El mundo está engañado, las iglesias hoy por hoy están engañadas porque nos hemos perdido de ese rastro de sangre. Ahora Cristo lo dijo, existen dos caminos, uno que tiene sangre y el otro no tiene nada. Y el que tiene sangre es muy angosto, es complicado caminar, existe espinas.